El Señor nos invita, amados, a que escuchemos su palabra. Y espero en el Señor que todos ustedes escuchen y obedezcan las palabras de Dios por medio de este mensaje. Dios nos ama tanto y tanto que está dispuesto a mover cielo y tierra para traernos a Él. Aunque se vea obligado a usar el castigo contra nosotros, hermanos, Dios lo va a hacer si es necesario. Las presiones, las demandas, las expectativas y las tareas nos exigen por todos lados y por lo general agreden nuestros planes, hermanos. Haz esto, tiene que estar aquí, termina eso, llama a fulano, llama a mengano. Parece como si todo el mundo quisiera algo de nosotros. La familia, el jefe, la escuela, la iglesia, el club y para colmo hasta el gato y el perro exigiendo. Y sin darnos cuenta, pronto nos quedamos con muy poco para dar, se nos agota la energía, el tiempo, nos encontramos corriendo por la vida, atendiendo nuestras necesidades y también las de los demás, las cosas que no pueden esperar a mañana, lo urgente y por lo general lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas, lo dejamos cogiendo polvo porque no hay tiempo, mis amados. El problema no es el volumen de demandas ni la incapacidad para organizarnos. El problema radica en que no hemos sabido darle prioridad a nuestros valores que son realmente importantes para nosotros. Nuestros valores y prioridades se reflejan en la manera en la que usamos nuestros recursos. El tiempo, el dinero, la fuerza y hasta nuestro talento. Muchas veces nuestras acciones en la vida contradicen nuestras palabras. Nos jactamos diciendo que Dios es número uno en nuestro corazón. Amo a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando miramos nuestra lista de prioridades, Dios aparece en el último renglón. Lo hemos relegado en nuestra lista de cosas que debemos de hacer con prioridad. En nuestra lista de prioridades, Dios debe de ocupar el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar, y luego las cosas importantes, la familia, etcétera, lo que usted quiera. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Decodificando los profetas. Hoy el profeta Ageo. Y hoy estaremos analizando la figura, la tipología o el paralelismo que nos revela Dios por medio del profeta Ageo para la iglesia actual. Una corta oración y empezamos con nuestro estudio de hoy titulado Reconstruyendo el Templo de Dios. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú nos permites, Señor, de estar aquí en tu presencia, Dios amado, primeramente dándote a ti toda la gloria, todo el reconocimiento y dándote gracias porque tú, mi Dios, nos has capacitado y nos has preparado para traer este estudio bíblico. Te ruego, Dios amado, que tú abras el corazón de los hermanos, de todas las audiencias que están escuchando este mensaje, también de los inconversos, Señor, para que tú obres en el corazón de cada uno de ellos y que esta reflexión les sirva de edificación y de bendición para sus vidas. Es en el nombre de Jesucristo que te lo ruego, Señor. Amén. Así que vamos a continuar ahora con el estudio. Hace 25 siglos se escuchó una voz llamando a hombres y a mujeres a corregir sus prioridades. El profeta Ageo sabía lo que era importante y lo que debía hacerse y exhortó al pueblo de Dios a responder. Esa misma voz de hace 25 siglos hoy sigue llamando a hombres y mujeres a corregir sus prioridades en la vida. Hoy más que nunca, amados, debemos de reorganizar nuestras prioridades en nuestro diario vivir. En el 586 a.C., los ejércitos de Babilonia destruyeron el templo de Jerusalén,
que es símbolo de la presencia de Dios en Israel, pero en particular en Judá. Y en el 538 a.C., el rey Ciro decretó que todos los judíos podían regresar a su amada ciudad y reconstruir el templo. Ahora bien, cuando los cautivos regresaron por primera vez de Babilonia, se dedicaron de inmediato a reconstruir el templo. Y si bien comenzaron con una buena actitud, un buen ánimo, cayeron de nuevo en mala conducta, en desobediencia por causa del desánimo influenciado por ¿quiénes? Pues por sus enemigos. ¿Y qué pasó? Pues se detuvo la obra. Y por medio de este estudio, quiero que analicemos en una manera espiritual cómo debemos de mantenernos en guardia para mantener nuestras prioridades por el buen camino. Y sobre todo nuestro estado espiritual, que es mucho más importante que nuestro estado material. Pero muchas veces confundimos uno con el otro. Sin embargo, si nos mantenemos activos en el servicio a Dios, podremos discernir y colocar las prioridades en el lugar correcto. En el estudio de hoy, aunque vamos a analizar el mensaje de Dios al pueblo judío en cuanto a la reconstrucción del templo en el sentido literal, quiero que descubramos el mensaje en el aspecto espiritual que Dios nos transmite a nosotros, la iglesia actual. Si usted es un hermano o amigo que sigue nuestros estudios bíblicos, entiendo que es fácil para usted entender lo que voy a explicar. Y esto que voy a explicar es lo mismo que siempre explico para que de esta manera traer sus mentes al contexto en el que hoy quiero hablar. El llamado de Dios al pueblo judío de reconstruir el templo, la casa de Dios en Jerusalén, en el sentido literal, es un tipo o figura del llamado que Dios hace a la iglesia actual a la santidad. Es a esto a lo que Pablo se refiere en la carta a los Romanos 8:29, que fuimos predestinados para ser hechos o construidos a la imagen de su Hijo. La iglesia actual es el templo de Dios, la casa de Dios. El templo donde acostumbramos a reunirnos no es el templo de Dios. Es el lugar que hemos designado para reunirnos, para alabar, adorar a nuestro Dios, predicar, y de igual manera en la que los judíos tuvieron que designar sinagogas fuera de Jerusalén para adorar a Dios, nosotros también hemos designado un espacio que le llamamos templo o sinagogas. Y esto que voy a decir nunca lo había pensado y mucho menos lo había compartido. Pero he sentido de parte de Dios darle gracias a la tribu de Judá, es decir, a los judíos, por ser ellos los escogidos por Dios para ser figuras literales o modelos para nosotros, experimentando en lo literal todas las obediencias, adoraciones y alabanzas a Dios, pero por otra parte también nos modelaron las desobediencias, las iniquidades, las rebeldías, las idolatrías, la apostasía, las fornicaciones, adulterios, engaños, falsedades, sufrimientos, castigos y hasta la muerte física. Los judíos fueron los que tuvieron que experimentar todos estos padecimientos literalmente para que de esta manera podernos enseñar a nosotros a experimentar todo esto en lo espiritual. Es decir, que los judíos llegaron a ser una figura o tipo de lo que somos nosotros hoy en el sentido espiritual. Y es por esto que he sentido de parte de Dios un amor profundo por este pueblo que existió hasta el año 70 después de Cristo, de la misma manera en la que yo me amo. Porque gracias a ese pueblo judío es que el pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí, ahora Jesús pudo confirmar ese pacto con nosotros, que somos la realidad espiritual de los judíos. La iglesia vino a ser el verdadero judío, según nos enseña Pablo en Romanos 2:29, que el verdadero judío es el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu
y no conforme a la ley. Todos debemos de amar y llevar en nuestro corazón a esos judíos que terminaron en el año 70. Claro, no quiero decir con esto que no debemos de amar a los judíos de hoy, ni a los israelitas actuales. Nuestra responsabilidad es amar a todo el mundo como a nosotros mismos. Ese es el mandamiento. Sin embargo, debemos de entender que los judíos actuales no son verdaderos judíos, porque no pertenecen al pacto nuevo. A menos que se arrepientan y se conviertan a Cristo, nazcan de nuevo y sean reedificados sus templos, es decir, sus cuerpos que son el templo de Dios sean edificados por medio de la santificación. Entonces llegan a ser verdaderos judíos. Y lo mismo para todos los israelitas, es decir, para toda la humanidad. Esperando en el Señor que todos hayan entendido e incorporado esto en su corazón. Vamos entonces ahora a proseguir con el estudio de hoy. Y por favor comparta este video con todos sus amigos y con sus familiares. Conviértase en un colaborador de la obra de Jesucristo. Aunque el libro de Ageo es corto, cuenta con 2 capítulos. No voy a irme versos por versos porque no acabamos hoy. ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Voy a resumir el libro. Una técnica muy buena que estoy aprendiendo a desarrollar para que de esta manera se me haga más fácil poder explicar libros cortos, cartas cortas. Y de igual manera les exhorto a todos ustedes a hacer lo mismo. Muy impresionante esto. Principalmente a los maestros y líderes. Voy a hacer un resumen de lo que Dios le pide al pueblo que hagan literalmente. Y voy a ir aplicándolo a la actualidad. Lo importante en este resumen es recoger el tema del mensaje, la idea, resumirlas en palabras que abarquen básicamente lo esencial del mensaje. Y sobre todo, y esto es muy importante, que debemos de posicionarnos tanto en el lugar del profeta como en el lugar del pueblo que recibe el mensaje de Dios. Si usted logra esto en sus estudios, le garantizo que va a empezar a entender y aplicar las escrituras en su vida de una manera gloriosa. Ya sabemos que el propósito de este libro profético es hacer un llamado al pueblo de Dios a finalizar la reconstrucción del templo. En este mensaje hay 4 personajes, empezando por el profeta. Continuamos entonces con Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y continuamos entonces con Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y por último, pues tenemos al pueblo. Algo interesante que encontramos en este libro es que los personajes son las figuras que Dios usa para transmitirnos el mensaje a la iglesia actual. Y aunque no voy a hablar, del profeta Zacarías en este estudio, pero para su información, estos 2 profetas trabajaron juntos en la exhortación al pueblo a reconstruir el templo. El mensaje profético va dirigido a Zorobabel el gobernador y a Josué el sumo sacerdote. Dios empieza diciendo: este pueblo dice que todavía no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es decir, que el pueblo se había desanimado y había descuidado el trabajo que habían iniciado de la reedificación del templo. La razón era por parte de, pendiente de las otras cosas, es decir, de menor importancia para sus vidas. Es decir, que le dieron prioridad a sus necesidades y descuidaron las prioridades espirituales, que son las importantes. Algo similar ocurre hoy en la iglesia. Los afanes, el trabajo, las escuelas, los compromisos nos han robado el tiempo que debemos dedicarle a la reedificación de nuestro templo, donde habita la presencia de Dios. Por tanto, dice Jehová, es tiempo para ustedes de habitar en casas artesonadas y esta casa desierta. En otras palabras, es tiempo de nosotros vivir de apariencias y vanidades que no son provechosas para nosotros. Y nuestra relación con Dios descuidada. No quiere decir Dios con esto que nuestras necesidades no son importantes, sino que antes de nuestras necesidades materiales o cualquier necesidad, hay una prioridad en nuestra vida.
Y esa prioridad es el Dios que suple nuestras necesidades. Dios, dice el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué significa esta expresión? Dios nos dice que analicemos cuidadosamente nuestra manera de vivir. ¿Estaremos honrando a Dios con nuestra manera de vivir, hermanos? ¿Lo estamos glorificando? Seamos honestos. ¿Le estamos dedicando las primicias a Dios? Y cuando la Biblia habla de primicias, se refiere a darle a Dios siempre lo más importante, lo mejor de nuestra vida. Meditemos en nuestro caminar. ¿Será por esta falta de meditación que no podemos ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas? ¿Será que poco a poco estamos dejando la casa de Jehová desierta, hermanos? Es decir, que estamos habitando con otra cosa que no es la presencia. Dios invita al pueblo a subir al monte y traer madera y reedificar la casa. ¿Con qué propósito? Para poner su voluntad en ella para que Él sea glorificado. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Nuestra santificación, que nos apartemos del pecado y vivamos en una relación personal con Él. ¿Estaremos nosotros dispuestos a que Dios ponga su voluntad en nosotros y le glorifiquemos? ¿Estaremos dispuestos a crucificar nuestra voluntad con Cristo como hizo Pablo? El Señor nos repite, meditemos en nuestro caminar. El Señor nos invita a subir a su monte santo. Los materiales que necesitamos ya están en nosotros. El fruto del Espíritu, el cual si nosotros no avivamos el don que hay en nosotros, el Espíritu Santo se va a ir entristeciendo poco a poco. Dios le dice al pueblo que por estar la casa deshabitada, les ha venido a ellos todas las calamidades que han tenido que enfrentar, que vivir. Sequías, hambres y escasez de todo lo que la tierra produce. Iglesia, el Señor nos invita a meditar en nuestro caminar. Y registra la Biblia que Zorobabel, Josué y todo el pueblo escucharon las palabras de Jehová por medio del profeta Ageo. El Señor nos invita, amados, a que escuchemos su palabra. Y espero en el Señor que todos ustedes escuchen y obedezcan las palabras de Dios por medio de este mensaje. Dios nos ama tanto y tanto que está dispuesto a mover cielo y tierra para traernos a Él. Aunque se vea obligado a usar el castigo contra nosotros, hermanos, Dios lo va a hacer si es necesario. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa es promesa de Dios. No estamos solos, hermanos. Dios no nos ha dejado solos, no nos ha desamparado. Él está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Esa es nuestra muestra del grande amor eterno que Dios tiene por nosotros, su iglesia, y por toda su creación. Nos llama a reedificar su casa, su templo, porque Él quiere poner su voluntad en nosotros, porque nos ama. Pidámosle a Dios que despierte nuestro espíritu, al igual como lo hizo con Zorobabel, Josué y todo el pueblo. Puso en ellos el querer y el hacer. No nos conformemos con simplemente recordar la gloria primera, el pasado, cuando Dios se glorificaba en nuestras vidas. Dios quiere que la gloria presente de nuestro templo sea mayor que la primera. Pero para que eso sea una realidad en nuestras vidas, nosotros debemos de hacer nuestra parte. Debemos de esforzarnos, debemos de subir al monte. Dios está con nosotros. Dios le dice a Zorobabel que se esfuerce. También se lo dice a Josué: tened ánimo todo pueblo de la tierra, porque yo estoy con vosotros. Y nos da más promesas. Nos dice que pronto hará temblar todas las naciones de la tierra y vendrá el deseado de todas las naciones, hermanos. Y llenaré de gloria esta casa. ¿Cuál es el deseado de todas las naciones, amados? Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador, pronto regresa a la tierra, hermanos. ¿Cuál es la casa? Nuestros cuerpos serán glorificados e inmortales, igual que el de Jesucristo. La redención de nuestros cuerpos mortales. ¿Acaso no es ese nuestro anhelo, nuestra esperanza? Ser resucitados en cuerpos inmortales para el reino, amados.
Ya es tiempo de dejar nuestras inmundicias y santificarnos para nuestro Dios. El pueblo de Judá era inmundo delante de Dios por sus desobediencias y rebeldías. Recordemos lo que dije al principio. Judá es tipo de nosotros, la iglesia. Ya hemos visto la inmundicia de Judá por medio de la historia. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 10 que esas cosas están escritas ¿para qué? Para que aprendamos de ellas. Ya hemos visto las consecuencias de su inmundicia y de su rebeldía. Aprendamos de los errores de los judíos. Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos, amados. Ahora bien, ya nos hemos posicionado en el lugar del pueblo. Ya hemos recibido la corrección de Dios. Ahora vamos a posicionarnos en el lugar de Ageo, el profeta. Para que nosotros podamos predicar, hablar, enseñar la palabra de Dios, hermanos, primero tenemos que posicionarnos en el lugar del pueblo a quien Dios habla en la Biblia. Debemos de escuchar, entender el mensaje y aplicarlo a nuestro diario vivir. Y entonces podremos posicionarnos en el lugar del profeta. Y esto es necesario que todo líder, maestro, lo internalice en su corazón. Los apóstoles, antes de ser apóstoles, fueron discípulos. Tuvieron que sentarse a aprender del maestro, del gran maestro. Y luego fueron a cumplir la misión. Eso fue lo que yo tuve que hacer antes de preparar este mensaje. La iglesia debe de preparar a la congregación con el estudio bíblico, el entendimiento y la aplicación del mensaje de Dios antes de hacer evangelismo, predicación y enseñar. Amén. Y para terminar el libro de Ageo, hay algo que quiero que aprendan. Al principio hablé de los personajes Ageo, el profeta, Zorobabel, el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote. Ya sabemos que el profeta representa la palabra de Dios, el mensajero. Ahora bien, los personajes de Zorobabel y Josué, ¿a quién representan en esta historia? Y esto lo voy a explicar con el propósito de que toda nuestra audiencia aprenda, sin ofender a nadie, aprenda a interpretar las escrituras correctamente. Zorobabel, el gobernador, es figura o tipo de Jesucristo dentro del contexto de este libro. Josué, el sumo sacerdote, es figura o tipo de la iglesia dentro del contexto de este libro. Aclaro. ¿Cómo lo sé? Pregunta usted. El contexto del mismo libro lo dice. Leamos el verso 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El texto habla por sí solo. En aquel día, ¿cuál día? El día del retorno de Cristo a la tierra. Siervo mío, Zorobabel es considerado siervo escogido de Dios. Y dice, te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí. Anillo de sellar es símbolo de la realeza. El rey es el único que puede sellar con su anillo. Recordemos al rey Asuero cuando selló el edicto contra los judíos. ¿Recuerdan a Amán? También Faraón, Nabucodonosor, etc. ¿Cómo lo puedo confirmar? Pregunta usted. En el libro del profeta Zacarías, ahí lo podemos ver más explícitamente. Y ese es el próximo estudio que viene sobre los profetas menores, donde voy a ampliar el comentario acerca de las tipologías, las figuras, los paralelismos que encontramos en los libros del Antiguo Testamento referentes a nosotros, la iglesia actual. Como siempre, no puedo terminar este estudio sin antes hacer un llamado a los amigos que nos miran, que ven estos videos. También a todos los hermanos que por alguna razón u otra pues se han alejado del camino del Señor. La segunda venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. En este estudio, Dios hace un llamado a meditar en nuestro estilo de vida. El mensaje de hoy es reedificar el templo, hermanos. Nosotros los seres humanos somos el templo de Dios, pero Él habita solamente en los que reconocen el sacrificio de su unigénito Hijo en la cruz
a favor de ellos, para que Dios venga a morar en su corazón y poner su voluntad en él. Es necesario primeramente arrepentirse de sus pecados, obtener el perdón de Dios, nacer de nuevo, y Él pondrá su espíritu en usted. Y cuando Cristo venga, le dará un asiento en su trono de gloria y reinará sobre todas las naciones con todos nosotros. Eso es si usted se arrepiente y se convierte a Jesucristo. Ahora bien, usted va a ser salvo de la ira de Dios contra los pecadores. Sin embargo, si usted no se arrepiente de sus pecados y no se convierte a Jesucristo, entonces usted es un seguro candidato para enfrentar la ira de Dios con sus llamas de fuego. Y nunca más podrá sentarse en su trono de gloria, porque lo pierde. Y lo mismo para usted también, hermano apartado. Y también para toda esta iglesia que vive por ahí, entre las dos aguas. Mi trabajo en el Evangelio no es buscar seguidores. Mi trabajo es conducir a todos los seres humanos a Cristo. Yo los amo a todos de la misma manera en la que me amo a mí mismo. Todas las bendiciones que yo quiero para mí, las pido en oración para todos ustedes, esta hermosa audiencia que Dios tiene allá afuera. Todavía hay esperanza, amados, todavía hay esperanza para el mundo, hay perdón, hay misericordia, hay gracia, todavía hay salvación y mucho amor de parte de Dios para toda la humanidad. Comparta este mensaje con todas sus amistades y familiares. La venida de Cristo está a la puerta. Cristo toca el corazón de las personas para que les abran la puerta y entrar a cenar con ellos, con toda la humanidad. Recordemos la palabra de Jesús, amados. Si me amas, guarda mis mandamientos. Todos. Dios le bendiga a todos. Espero que este estudio haya sido de bendición y edificación para todos. Será hasta la próxima, si así el Señor lo permite.